del IECO, que trabaja todo el tema de análisis de discurso y es el capítulo segundo del libro que ella trabaja, que era Discurso, Impunidad y Prensa, que está relacionado con las representaciones sociales, discurso y construcción de lectura. Entonces, procedemos a hacer la lectura de lo que sucedió en la clase pasada. Entonces, la persona que nos está colaborando por el respecto, pues escuchamos, por favor. Bueno, la relatoría de la clase pasada. Entonces, en esta sesión trabajamos dos textos. El primero de ellos fue La muerte de la ciencia política de Cancino, y el segundo de ellos es Categorías para el análisis sistémico de la política. Entonces, en el primero se establecieron 5 tesis. Entonces, la primera es: la historia interna de la ciencia política supone entonces un ejercicio de reconstrucción evolutiva y de reconocimiento de significados de los conceptos de la ciencia política, es decir, un ejercicio interpretativo de construcciones y redefiniciones útiles para interpretar el mundo. En consecuencia, mi propuesta se inserta en lo que se podría llamar una teoría de la teoría, es decir, una metateoría de la política, o mejor aún, una metapolítica. La segunda tesis es: según Forster y Glasserfeld, el constructivismo radical propone que a. el conocimiento no se recibe pasivamente ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente, y b. la función de la cognición no es adaptativa y sirve a la organización del mundo experimental del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. La tercera: para Luhmann, entonces, el modo de operación de los sistemas sociales es la comunicación, pero para que un sistema social se comunique debe ser un sistema complejo, es decir, autorreferencial y autopoético, lo cual no es otra cosa que la capacidad que tienen los sistemas de producir sus propios elementos operativos por sí mismos, sin intervención de otro sistema. Se trata por ello de sistemas que realizan una clausura, que se cierran en un momento para realizar sus operaciones y que solo se abren una vez completados sus elementos propios. Solo así los sistemas son capaces de comunicar. Esto presenta una paradoja: solo a través de la clausura se puede llevar a cabo la apertura. La comunicación es entonces la forma en que se relacionan los sistemas con su entorno, es un medio de relación de un sistema a otro. La cuarta tesis hace relación a la teoría de Habermas. La teoría de Habermas opera a través de la distinción entre sistema y mundo de vida, esto es, entre arenas de coordinación de la acción basada en los medios de poder, sistemas, y arenas comunicativas de acción sustentada en el consenso lingüístico, mundos de vida. Para Habermas, el logro del consenso a través de una comunicación cara a cara es el elemento que justifica la existencia permanente de un espacio público. Todos los actores sociales son igualmente capaces de dominar el lenguaje y de argumentar públicamente. Es el proceso que está en la raíz de la generación de una forma comunicativa de poder. Implica la capacidad de someter a la autoridad pública de crítica o a impedir la colonización de los mundos de vida por parte de los sistemas estudiantales. La teoría de los sistemas complejos de Luhmann no consigue dar razón del contenido simbólico de las prácticas de los nuevos movimientos sociales. Además, la aplicación de la teoría de los sistemas a la política no tendría otro objetivo más que eliminar cualquier posibilidad de poder al margen del Estado. En este sentido, entonces, el muchacho que estaba a cargo del texto, Daniel, entonces nos hace una reflexión de que el texto se maneja en 3 partes. El primero, la introducción de objetivo de Cancino, que es crear una metateoría de la política o una metapolítica. En segundo, busca explicar el análisis sistémico político, en donde expone el constructivismo radical, y finalmente indica las críticas del constructivismo por parte de su mayor exponente, que sería Luhmann. En la primera parte se desarrolla el problema de la ciencia política, que indica que existe un fetiche por los métodos cuantitativos provenientes fundamentalmente de la Escuela Nacional, entre estas la economía, la estadística y la econometría, los cuales pierden de vista e ignoran la filosofía política y la teoría política como caminos de relación y problematización directa de la sociedad. Posteriormente se hace un análisis sistémico en donde se presenta
categoría del constructivismo radical y la teoría de Luhmann, criticada por Habermas, en donde lo que busca Cancino es presentar los límites de la teoría sistémica expuesta mayormente por Luhmann. Y finalmente, pues las críticas que hacen, que van ligadas a la creación de un nuevo orden social como buen uso de las categorías democráticas. El segundo texto que se manejó hace referencia a las categorías para el análisis sistémico de la política. Estaba a cargo de Claudia Campos. Entonces ella nos planteaba pues, las 5 tesis que son: primero, consideramos que la vida política es un sistema de conducta incorporado a un ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, que a su entorno reacciona frente a ellas. En primer lugar, las interacciones políticas de una sociedad constituyen un sistema de conducta. En segundo lugar, es notoria la inutilidad de interpretar ese sistema como existente en el vacío. Es preciso verlo rodeado de ambientes físicos, biológicos, sociales y psicológicos. Esto nos lleva a un tercer punto, el de que la vida política forma un sistema abierto. Por último, el hecho de que algunos sistemas sobrevivan, cualesquiera que sean los golpes recibidos de sus ambientes, nos advierte que necesitan poseer capacidad de poder a las perturbaciones y en consecuencia de adaptarse a las circunstancias en que se hallan. La segunda, entonces, consiste en un sistema puede muy bien tener otras metas que la de alcanzar uno u otro punto de equilibrio. Nosotros juzgamos más útil idear un enfoque que reconociera que los miembros de un sistema pueden desear a veces destruir mediante acciones positivas un equilibrio anterior e incluso alcanzar algún nuevo punto de equilibrio continuo. Estas dos propiedades, esta es la tercera hipótesis, entonces hace referencia a las acciones de valores para una sociedad y la frecuencia relativa con la que se acepte, constituyen las variables esenciales de la vida política. Si no fuera por su presencia, no podríamos decir que una sociedad tiene vida política alguna, y aquí podemos dar por sentado que ninguna sociedad podría existir sin alguna clase de sistema político. La cuarta hace referencia, dice, he denominado outputs del primer sistema y en consecuencia simétricamente inputs del segundo sistema a los efectos que se transmiten a través de los límites de un sistema hacia algún otro. Una transacción o intercambio entre sistemas será considerado pues como un enlace que adopta la forma relación input-output. Bueno, es importante hacer constar como parte característica de este modelo que a los outputs de los procesos de conversión retroalimentan el sistema y de esta forma conforman su conducta posterior. Es este rasgo junto con la capacidad del sistema de emprender acciones constructivas lo que permite que intente adaptarse a una posible tensión a hacerle frente. Entonces, básicamente ella nos planteaba las partes, los conceptos claves de la lectura, entonces que hacen referencia al sistema político, la perturbación y la adaptabilidad. Entonces en ese momento se plantean como las intervenciones. La primera de ellas es referente a Daniel Arismendi. El texto propone una reflexión en cuanto a la comunicación como crítica a la teoría sistémica, en donde el conocimiento no se recibe por medio pasivo a través de los sentidos ni a través de la comunicación. La segunda intervención es de Milton. Entonces él plantea que la lectura abre nuevas discusiones, aporta nuevos conceptos como sujeto que no se trataban en lecturas como la de Maturana, y se empiezan a hablar de que se habla del sujeto social en términos individuales, aunque todavía pues no parece el término de subjetividad. No se puede discutir este enfoque sistémico sin hablar del funcionalismo y un peso específico del resultado en sí de la acción. Entonces empezamos a medir algo que está muy acorde con el modelo actual del neoliberalismo en términos de resultados, eficiencia y tiempos. Se plantea el término de la estabilidad de un tiempo, que debemos pensar la relación a un ciclo que trae consigo la noción de tiempo y las nociones de modernidad que se deben tener en cuenta configurando los diferentes tiempos que se manejan, dado el caso de los indígenas frente a los tiempos de nosotros. Entonces es necesario mirar los condicionamientos, el sistema político, los tiempos de elección, ejecución, planeación, que sería absurdo mirar sino a través de resultados y la estabilidad del sistema en que estos tiempos se miden. La siguiente intervención es de César, que establece la importancia de las consecuencias políticas del análisis sistémico atado a un proceso conservador y su intención por preservar las estructuras del sistema como punto central. Nos indica que Cancino establece los niveles de observación para la creación del conocimiento,
basados en un tercer orden, un ejercicio reflexivo de la manera en que se crea conocimiento y en los usos de la sociedad. En este sentido, lo que nos plantea César es que el ejercicio sistémico desborda el análisis convencional porque no simplemente se preocupa por preservar el sistema y sus instituciones, sino por ver el papel del conocimiento en las dinámicas sociales. Hacer la reflexión de Luhmann y en esto y la comparación evolutiva del análisis sistémico. También interviene Felipe en relación a los avances sistémicos que parten de las reconstrucciones a partir de Parsons, y establece que Luhmann plantea alternativas sistémicas para que en la teoría los ciudadanos se adopten en ellas alternativas y reproducir el sistema. Se ven en las prácticas actuales el uso de políticas que van no en pro de la sociedad, sino al sostenimiento del Estado. De igual manera, Claudia nos trae el concepto de emancipación de la sociedad, que se crea a partir de la sociedad política hegemonizante y lo compara con el actual régimen del país, haciendo que busca sostener en el mayor tiempo posible pues, el sistema actual. Ana nos establece la pregunta y la reflexión acerca de si las políticas públicas obedecen a los valores de la sociedad y el cumplimiento de los valores implantados, que es lo que se pretende en el sistema, o si es ello mismo lo que crea una tensión de margen crítico para el cumplimiento pues, de dichos aspectos. El profesor Luis entonces nos plantea que se debe abordar la reflexión de un sistema político a partir de dos aspectos, si es funcional o si es rebelde, lo cual genera una paradoja porque todo sistema que es rebelde tiende a volverse funcional al tomar el poder. Básicamente son esas las intervenciones. Pues hay otras, pero como que no tenemos tiempo. Entonces, bueno, luego se plantean las diferentes formas y la relación que hay en cuanto al tema de lo público, y pues ya como recogiendo las diferentes intervenciones se plantea la conclusión de cómo ponerse en la construcción de un proyecto propio y de alternativa que vayan a la construcción de lo público y cómo intervenir en esos espacios desde las propias instituciones. Eso sería algo así como... ¿Tú nos podrías recordar tu nombre para el tema de la relatoría, por favor? Natalia Cibeles. Listo. ¿Quién realiza la de hoy? La está haciendo la doctora Liliana. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión de hoy y vamos a escuchar a Ana con la lectura de las tesis relacionadas con la lectura de Müller. Bueno, Müller, la producción de las políticas públicas, contenido en Innovar, revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Bogotá, Colombia, julio a diciembre del 98. En esta lectura... Qué pena, no me he dejado. Señor, ¿Copias de las tesis? acá hay una. Bueno, Pierre Müller, la producción de las políticas públicas, contenido en Innova, revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Bogotá, Colombia, julio a diciembre del 98. El primer problema que encontramos es saber a partir de qué momento se está verdaderamente en presencia de una política pública. Solamente después es posible interesarse por su evolución propiamente dicha. La representación secuencial de las políticas públicas no debe utilizarse entonces de manera mecánica, más bien hay que representarlas como un flujo continuo de decisiones y procedimientos al cual hay que tratar de encontrarle el sentido. Además, frecuentemente será una ventaja concebir una política pública no como una serie de secuencias sucesivas, sino como un conjunto de secuencias paralelas que interactúan con otras y se modifican continuamente. La libertad de elección del decisor es a menudo ficticia.
En realidad, la solución elegida finalmente es, en parte, predeterminada por el modo de formulación de las diferentes opciones. Ahora bien, el decisor político solo controla parcialmente este proceso, el cual muy ampliamente queda en manos de las burocracias encargadas de preparar el programa. Elaborar una política pública se reduce a construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. En referencia a esta imagen cognitiva, los actores van a organizar su percepción del sistema, confrontar sus soluciones y definir sus propuestas de acción. Llamaremos a este conjunto de imágenes el referencial de política pública. El referencial de una política pública está constituido por un conjunto de normas prescriptivas que dan su sentido a un programa político al definir criterios de selección y modos de designación de los objetivos. Se trata de un proceso cognitivo cuya función será entender lo real limitando su complejidad. El estudio de una política pública pasa obligatoriamente por un cuestionamiento sobre la manera como se opera permanentemente, la transacción entre el referencial global y el referencial sectorial. El problema entonces es destacar los actores que realizan esta operación de transacción y las luchas de poder en juego que están ligadas. A partir de aquel momento es posible construir las políticas públicas como objeto de investigación. Bueno, listo, entonces vamos a proceder con la lectura de las tesis del capítulo que leímos relacionado con el apartado. La persona que estoy encargada, por favor, escuchamos. ¿Tú las vas a profundizar? Pues me gustaría hacer como en términos generales la presentación de la lectura. Listo, perfecto. Todavía me quedan 3 minutos. Entonces, en esta lectura, Pierre Müller desarrolla el texto como en 3 partes. La primera es acerca de las políticas públicas como consecuencia de decisión. Entonces, la segunda, la gestión de la agenda política. Y la tercera es el referencial de las políticas públicas. En la primera parte, entonces, las políticas como consecuencia de la decisión, entonces se pone él explica el enfoque secuencial de la política pública, entonces es lo típico de la formulación, implementación y evaluación. Pero entonces, más allá de este modelo de análisis, también en una segunda parte de este apartado, él hace como una explicación de cuáles son las limitaciones que tiene este modelo, y es que la política pública precisamente no tiene solamente estas etapas, sino que hay problemas en donde antes se toman decisiones antes de la formulación muchas veces, y hay muchos elementos que confluyen en las políticas y no puede ser visto de una manera lineal, aunque es un referente muy importante pues para hacer el análisis. En la segunda parte, la gestión de la agenda política, entonces aquí Pierre Müller hace el ejemplo de algunas políticas públicas implementadas, digamos, en Francia, con la cuestión del tema del aborto. También aborda algunos temas relacionados acerca de cómo se toman las decisiones pues para que las políticas públicas sean involucradas allí en la agenda política. Y toma un aspecto muy importante, hay una parte que me parece muy importante, y es la cuestión de cómo se debe adaptar como al discurso de los sectores políticos que toman la decisión respecto a lo que debe estar en la agenda política en esos momentos. En el tercer momento, que es lo del referencial de las políticas públicas, entonces lo define así como lo escribí en una de las tesis, y este es un enfoque diferente del análisis de las políticas públicas, en donde confluye un análisis cognitivo de la política pública y tiene 3 dimensiones.
Entonces está el referencial global, el referencial sectorial y, las interacciones, los operadores de transacción que permiten pues la consolidación de la política pública a partir del análisis de referencias, pues que cada uno ya leyó. Bueno, listo, ahora sí procedemos a la lectura de las tesis relacionadas con el texto de la profesora Negra Pardo, junto con la presentación del documento. Bueno, voy a leer las tesis. Siguiendo la tesis de Bandy, los procesos de cognición se adquieren, usan y transforman privilegiadamente en la actividad discursiva, por lo que el análisis de los discursos reviste capital importancia en la concepción misma del conocimiento. Por esta razón resulta claro que un trabajo de análisis del discurso debe dar cuenta de esta doble dimensión apoyado en la conceptualización de los procesos de representación que ocurren en el orden de lo social y lo individual. En este trabajo se adoptan tres conceptos nucleares con el objetivo de dar cuenta de las formas de representación. En primer lugar, se encuentra el modelo mental que, en cuanto a representación esquemática de la realidad, permite explicar las transformaciones del conocimiento que se dan en el ámbito de lo individual. En segundo lugar, se encuentra la noción de representación social, mediante la cual se hace posible explicar cómo se constituyen saberes colectivos a partir de procesos en los que se ven involucradas la comunicación y la imagen. Se corre el riesgo de concebir de manera independiente estas propuestas a falta de un vínculo que permita relacionarlas. Esta función la cumple el tercero de los conceptos propuestos, el de modelo cultural, por medio del cual se reconoce la conformación de las representaciones individuales y colectivas. Se debe explicar a partir de las formas de actuación pública en la que se inscriben las instituciones, las formas de expresión simbólica, sean estas lingüísticas o no, y las formas convencionalizadas y objetualizadas de expresión. Particularmente en el caso que nos ocupa, las representaciones sociales son sistemas de interpretación del mundo que se ponen en evidencia a través de las opiniones, los juicios y las creencias de cierta comunidad y cumplen, entre otros, un papel decisivo para la cohesión social. Las representaciones sociales dependen del marco de valores, tradiciones e imágenes del mundo que se encuentran al interior de la colectividad y se actualizan permanentemente y, según Serge Moscovici, poseen una doble función, la de orientar la actuación de las personas y la de hacer posible la comunicación en una comunidad. La constitución de las representaciones sociales como fenómeno cognitivo y social procede de la manera como las comunidades se apropian del objeto social. De acuerdo con Moscovici, es viable identificar las representaciones sociales si el grupo tiene a disposición una multiplicidad de información dispersa y mediatizada sobre ese objeto social. Adicionalmente, la constitución de las representaciones sociales incluye formas de tematizar el objeto social. Este recurso jerarquiza y determina formas de acceder a la información que se produce sobre el objeto social, hecho que determina grados de interés o desinterés de los miembros de la comunidad para la comprensión y análisis del objeto social representado. Las representaciones sociales se constituyen a través de un proceso inferencial en el que los sujetos llenan vacíos de significado, garantizando así una cierta estabilidad del saber social propio del grupo. Tradicionalmente es posible distinguir al menos dos tipos de conocimiento, el que se da a nivel individual y el que se da a nivel grupal o colectivo. Existen herramientas adecuadas para la descripción y explicación de estos tipos de conocimiento en uno u otro nivel, pero infortunadamente a menudo son excluyentes o se desconocen entre sí. Sin embargo, para brindar una versión comprensiva sobre qué es el conocimiento, la única salida es reconocer su carácter sociocognitivo. Así se ha propuesto que el conocimiento de los grupos es aprensible analíticamente a las representaciones sociales y que los individuos poseen formas de representación comprensible en distintos tipos de modos. Bueno, el objetivo del texto va a ser dar como las herramientas para el análisis del conocimiento social sobre un fenómeno cultural. Ese conocimiento social pues, va a ser analizado según las formas de representación y va a ser expresado y se constituye mediante el discurso. Entonces, las formas de representación va a ser del modelo mental,
que se refiere a lo individual, la representación social, que va a ser la construcción de saberes colectivos que se dan por medio de la comunicación y la imagen, y el modelo cultural, que se explica a partir de la actuación pública de instituciones y formas convencionalizadas y objetivizadas de expresión. En todas las formas de representación, el lenguaje va a ser esencial, va a jugar un rol muy clave en la estructuración de los niveles sociocognitivos de la representación. En ese sentido, los medios de comunicación pues, son una forma efectiva de propaganda de las representaciones. Y en cuanto al modelo de la representación social, como apropiación del modelo del objeto social, va a ser indispensable la disposición de la información para la comunidad. Vuelve aquí otra vez a jugar un papel importante los medios de comunicación. El conocimiento social entonces va a pasar por 3 etapas: proceso de elaboración, el proceso de funcionamiento y los procesos de transformación. Entonces, en el proceso de elaboración pasa por 2 etapas: la objetivación, que va a ser la asimilación de la información por parte de los individuos, en el que se va a proporcionar un equivalente concreto a la idea, a lo abstracto. Y el anclaje, que va a ser la inserción de ese conocimiento dentro del sistema epistémico o sistemas de clasificación. Ahí la autora dice que ningún sistema de clasificación es neutro, y ahí pone como a discusión conceptos como impunidad, y me gustaría también introducir conceptos como pobreza o conceptos como terrorismo, que dependiendo del sistema de clasificación y de cómo sea la representación del concepto, pues va a cambiar. Por ejemplo, pobreza va a cambiar absolutamente la política pública, si vamos a aterrizarlo al seminario. Luego va el proceso de funcionamiento, que bueno, dice que el conocimiento va a funcionar en una esfera, digamos, que va a ser una central nuclear y una esfera periférica que la va a proteger, o sea, que va a proteger el núcleo de los cambios que se den en los contextos, ¿sí? Y lo nuclear va a ser los elementos que tienen mayor grado posible de consenso, son los valores del grupo, de la comunidad, que no son transformables a menos que digamos, el contexto sea tal, la comunicación, las relaciones sociales cambien de tal manera que cambie el núcleo del conocimiento social. Entonces ahí dice que va a haber una tensión permanente entre el conjunto de conocimiento social e histórico de la comunidad y las diversas formas de interacción entre los individuos que se dan a través de la comunicación lingüística. También va a haber un proceso ahí de tematización. Vuelvo con el tema del terrorismo, porque va a haber una focalización de la comunicación. Por ejemplo, una palabra como terrorismo o una expresión se convierte en el núcleo de la significación, y va a haber una ruptura pues de lo que va a significar esa palabra y de la concreción del accionar de la comunidad. Va a haber una legitimación por argumentaciones escritas pues en torno a la nueva concepción, y digamos que ahí luego empieza a hablar como de los modelos culturales y la relación que tienen con la representación social. Básicamente va a decir que los modelos culturales se constituyen como representaciones mentales de la misma forma que cualquier modelo mental, pero con la importante diferencia de la internalización de los modelos culturales que se basan en experiencias sociales controladas por la comunidad. Ya para cerrar, poner un ejemplo, es decir que al leer el periódico
se encuentra una historia cuyo significado social se jerarquiza mediáticamente con el propósito de organizar un conocimiento social que oriente la actividad de un grupo. Y ahí se va a dar una transformación de la comprensión de la realidad a partir de